tardes, hermanos, buenas tardes, Iglesia Unifam Viveros. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo en el que por la gracia del Señor estaremos compartiendo de su palabra. Mi nombre es Alberto Morales, pastor en la Iglesia de Unifam Viveros, y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios para que sea Él abriendo corazones, evitando cualquier distracción y ayudándonos para que sea su Espíritu quien esté depositando ahí en el centro de nuestro corazón su palabra, para que también, dependiendo de Él, estemos poniéndola por práctica. Te invito a que ahí, en el lugar donde estás, puedas inclinar tu rostro y me acompañes en esta oración. Señor Jesús, le damos gracias por su infinita misericordia, por su grande amor, por los medios de la gracia, Señor, que usted tiene dispuestos para cada uno de sus hijos. Y en este tiempo, Señor, la oración, la predicación de su palabra, su obra, precioso Espíritu, son tan necesarios que le suplicamos, Señor, que sea usted quien esté hablando en este tiempo. Señor, guíenos como iglesia, prepare nuestros corazones y llévenos adelante, porque estamos convencidos, Señor, que por difícil que sea la situación que podamos estar enfrentando, en usted, Señor Jesús, dice su palabra, nosotros lo creemos, porque lo hemos experimentado, somos más que vencedores. Guíenos en este tiempo, se lo suplicamos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos ahí en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 24, para poder estar dándole seguimiento a este mensaje que tiene por título Esperando al Rey, tomado de la cita del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51. Hoy estaremos hablando acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, un tema que tiene que ver con un futuro, pero que tiene una implicación todos los días de nuestra vida mientras el Señor regrese. Hay diferentes posiciones en cuanto a las señales, los tiempos. Las señales son indicadas claramente en la palabra, pero hay diferentes posiciones, opiniones. No hablaremos de eso en esta tarde. Hoy nos enfocaremos sobre todo a una parábola, a la parábola que está al final de este capítulo. Está allí en los versículos del 45 al 51, pero vamos a hablar un poquito antes de poder iniciar con este tema. Como parte de la introducción, tenemos que ver que la palabra es muy clara y nos llama a que, no sabiendo los tiempos, porque en ello no hay una fecha, no hay un día exacto, pero sí hay un llamado de nuestro Señor Jesús a que podamos estar atentos, que podamos estar preparándonos, que podamos estar listos, que podamos tener esa certeza. En verdad, hermanos, amigos, tenemos que estar ciertos que nuestro Señor Jesús viene. También tenemos que estar convencidos que esta venida, este regreso, será repentino. Por lo tanto, la palabra nos llama a que necesitamos estar preparados. Y cada vez que hay un periodo de dificultad, de terremotos, de guerras, de hambres, de pestes, o como en este tiempo, de enfermedad, de una pandemia, pues la iglesia voltea sobre todo a poder ver esta promesa, porque para nosotros eso significa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debo reconocer que solamente este capítulo en los Evangelios menciona el regreso de nuestro Señor como venida. El mismo Señor Jesús establece su segunda venida como su regreso. Hay periodos nuevamente en la humanidad que este tema es tomado con mucho interés por la iglesia y también por los demás. Para muchos es motivo de temor porque lo primero que viene es juicio, el fin del mundo. Pero para la iglesia tiene que ser esa esperanza de gloria, esa esperanza de que será el tiempo en el que por completo
nuestro cuerpo será redimido, nuestro cuerpo será glorificado y estaremos con el Señor para no volver a separarnos jamás. Para la iglesia, nuevamente, hermanos, tiene que ser un motivo de esperanza, la esperanza de gloria. Es un motivo para que podamos esperar confiados, pero también estar preparados. El día del Señor, dice los evangelios, y quiero explicarles un poquito más acerca de lo que se establece en la palabra como el día del Señor. No es un día de 24 horas, es un tiempo, es un periodo de tiempo que comprende diferentes eventos, que tiene de manera clara su inauguración con este regreso de nuestro Señor Jesucristo y su clausura con los nuevos cielos y la nueva tierra, y la entrega que hará nuestro Señor Jesucristo a su Padre del reino. Eso es seguro, eso ninguna enseñanza que esté tomada de la palabra puede cambiarlo. El día del Señor inicia con la segunda venida, con el arrebatamiento, y tiene su fin el día del Señor con la consumación final, que da paso a la renovación de los cielos y de la tierra, y el Señor entrega el reino al Padre. Acompáñame ahí en tus Biblias, vamos a poder tener un poquito acerca de el sustento que tiene la palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 24, vamos a estudiar un poquito palabras de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 24. Y dice la palabra de esta manera. Vamos a dar un poquito de tiempo para que podamos tener esta lectura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 24. Amén. Dice la palabra de esta manera: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que establece que llegará el tiempo en el que se cumpla el día en el que inicie el día del Señor. El apóstol Pablo, acompáñame ahí, en la primera carta a los tesalonicenses, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Primera carta a los tesalonicenses acerca de este día del Señor. Primera Tesalonicenses 5, versículos 2, 4 y 5. Dice la palabra de esta manera: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nuevamente, dice el apóstol Pablo, porque sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá de una manera tan repentina como lo hace un ladrón en la noche. Ya después veremos un poquito más adelante acerca de quién está en la oscuridad y el llamado que nos hace a nosotros para que nosotros permanezcamos en luz. Verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón. Qué tremenda enseñanza, porque primero inicia el apóstol dando el aviso, dando el anuncio que este día vendrá como ladrón en la noche, pero ya en el versículo 4 nos da esta certeza que nosotros no estaremos en tinieblas para que este día nos tome por sorpresa. Verso 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nuevamente esta enseñanza que dice el apóstol que debemos de tener perfectamente, no solamente asimilada, sino estar teniendo como efecto en nuestra manera de vivir. Aunque vendrá el Señor, aunque su venida se asemeja, es similar a un ladrón que llega en la noche, nos dice la palabra muy claramente que nosotros no estamos en la oscuridad. Nosotros estamos en la luz de Jesús y este día no nos puede tomar por sorpresa. Y por último, acerca del día del Señor y su llegada repentina, el apóstol Pedro, en su segunda carta,
Acompáñame ahí, capítulo 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 10. Estaremos escudriñando, estaremos yendo a algunas porciones para poder tener claro el seguimiento a este mensaje, para que nuestro corazón, para que nuestra vida, para que nuestra familia, para que nuestra iglesia estemos en esta segura espera de nuestro Rey. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de esta manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Casi de una manera completa, el apóstol Pedro establece el inicio y el término del día del Señor. Es importante que tengamos no solamente registrado en nuestra mente, en nuestro entendimiento, sino que estemos atentos, hermanos, amigos, a esta verdad que tiene que ver con el futuro, pero que tiene la implicación hoy en día. Vamos a ver en primer lugar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos como primer punto. Vamos a ver que el Señor mismo dejó claro que su regreso tendrá ciertas características. Regresemos allí al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a hacer la lectura que nos da paso a este punto, versículos 42 al 44. Dice palabras de nuestro Señor Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, por lo anterior, también vosotros es necesario que estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Más adelante vamos a estudiar esta parábola que contiene tanto exhortación como advertencia. Y podemos subrayar en esta porción que hemos leído 3 indicaciones. La primera es mantenernos. Mantener tiene que ver con una acción que inicia, pero que ya no se detiene, que no experimenta descuidos. Manténganse, sean constantes. ¿En qué? En estar despiertos. Manténganse despiertos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estén preparados. Vamos a ver también las características de su regreso, además de estas indicaciones. Porque algunos han asumido o han enseñado que el regreso de nuestro Señor tiene que ver más con una situación espiritual, con una situación que no establece lo que el Señor Él mismo dijo, y las cartas y el mismo Señor vamos a ver cómo establece cuál es la principal característica de su regreso. Acompáñenme. La primera característica es que será en persona, que será visible y será gloriosa. Su regreso será en persona. Acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 28. Tengamos la certeza, nuestro Señor Jesús viene. Hebreos 9, 28 dice de esta manera: tenemos tiempo ahí en tu casa que puedas tener tu Biblia. Si alguno de tus familiares no tiene su Biblia, acércate con él allí. La palabra dice de esta manera: 9:28 de la carta a los Hebreos: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que Él espera. Esto es literal. El Señor Jesús aparecerá por segunda vez de la misma manera que apareció la primera. La primera tuvo que tomar la encarnación, después darse su ascensión, pero esta carta también nos dice que el Señor regresará de manera personal y tiene un propósito su regreso: salvar, pero no a los que estemos descuidados, no a los que estemos confiados, sino a los que, como hemos mencionado, nos mantengamos despiertos y que estemos preparados. Vamos a otra porción. Es importante que todo esto lo podamos dar seguimiento a través de la palabra. Hechos 1, el tiempo de la ascensión, en la que dos varones con vestiduras blancas, ¿verdad?, se dirigen a los discípulos. Hechos 1, versos del 9 al 11. El regreso de nuestro Señor Jesús será un regreso inesperado, para el cual tenemos que estar preparados, y será en persona. Hechos 1, versos del 9 al 11. Dice que después de haber hecho este llamado y esta promesa que vendría el Espíritu Santo para que le fuéramos testigos en todo lugar, después dice la palabra que habiendo dicho estas cosas, nuestro Señor Jesús, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto que ha ascendido, de esa misma manera va a regresar. La certeza que nos da la palabra de lo inminente, de lo inesperado, de la necesidad de estarnos preparando, y nos dice que será personal. Y yo creo que este es uno de los versículos, de las porciones que cuánta confianza nos han dado a lo largo de nuestra vida, pero que pocas veces nos hemos detenido para ver esta promesa que tiene acerca de su regreso. Acompáñame allí en el Evangelio de Juan, unas páginas atrás en tu Biblia, de donde estamos, Juan 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de cómo será su venida. 3 versículos que a lo largo de 2000 años y el tiempo que reste para su venida, para la cual debemos estar preparados, nos llenan de grande esperanza. Dice el Señor Jesús, capítulo 14 de Juan, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesús, aún antes de entregar su vida en la cruz, tuvo esa gracia para con sus discípulos, de que ellos tuvieran la seguridad de esta esperanza de gloria. ¿Cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Pues será repentino y será en persona. ¿Qué propósito tiene el Señor al continuar dando este aviso a través de su palabra? Porque la palabra también habla de señales.
Y las señales no han sido dadas para especular acerca del día y de la hora, porque la palabra es muy clara, el día y la hora no la sabe sino solamente el Padre. No la da para que especulemos, no la da para que saquemos la calculadora y comencemos a hacer cuentas, sino para que podamos estar preparados. Señales. No hablaremos hoy de las señales, allí están, es necesario que las tengamos en cuenta, pero hoy no es parte de este mensaje. Hoy solamente hablaremos de la venida de nuestro Señor y de la preparación que debemos de tener, porque de que tengamos una preparación o no la tengamos, será el resultado de nuestra vida y en nuestra vida eterna. Vamos a entrar ya de lleno a esta parábola. Es una parábola la que está allí, al final ya de los versículos 45, al final, y vamos a ver en primer lugar una exhortación allí en el versículo 45. Es una exhortación. Hemos aprendido en nuestras clases en seminario que la exhortación pues es un aviso que contiene una promesa, a diferencia de una advertencia, que también es un aviso, pero que contiene el resultado si ésta no se obedece, si ésta no se atiende. Hoy vamos a iniciar con esta exhortación que está allí en el capítulo 24, versos del 45 al 47. Vamos a darle lectura, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 45 al 47. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto, es del versículo 45 al 47, inicié con 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aún en las diferentes opiniones o posiciones en cuanto a este asunto de los últimos días, no hay un cambio. No hay un cambio. Esto es un principio en el cual no hay un cambio. Las señales, en los tiempos, algunos han establecido las diferencias, pero un punto importante que no hay manera de cambiar es que la iglesia debe de estar alerta para poder ser como este siervo, el cual es fiel y el cual también es prudente. Porque aunque la palabra afirma lo abrupto de la venida de nuestro Señor Jesús, también recalca una gran necesidad. Que podamos permanecer bien alertas, velando y orando, despiertos, porque nosotros no estamos en tinieblas. El Señor Jesús es la luz en nuestras vidas. Su palabra nos da ese camino. Acompáñame ahí nuevamente, vamos a la palabra para poderle dar seguimiento en este contexto de los eventos finales. La carta de Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, en este capítulo que habla de la oración, Santiago 5, versículos, solamente dos versículos, 7 y 8. Yo sé que son varios versículos, pero es importante incluso que los vayas anotando. Está la grabación para que puedas regresar a ella. Santiago 5, versos 7 al 8, que tiene por subtítulo, ¿verdad?, en la Reina Valera 60, sed pacientes y orar, pero inicia también hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Por tanto, hermanos, tengan paciencia, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, y eso es para nosotros una promesa preciosa.
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Podemos ver al hermano de nuestro Señor Jesucristo desde hace 2000 años haciendo el llamado a permanecer alertas. Nunca podremos decir, es que las señales nos indican que el Señor tardará. Parece que tardará. Eso es una posición muy peligrosa. Hay la analogía que hemos visto en el pasado de la luz y la oscuridad, la debemos de tener siempre presente. El ladrón tiene esa implicación para aquellos que están en la oscuridad, aquellos que no conocen del Señor, aquellos que están distraídos, aquellos que no han sido avisados o que aún habiendo sido avisados no han creído en este aviso. Una fidelidad constante, sobre todo en los tiempos de necesidad, en los tiempos de hambre, en los tiempos de sufrimiento. Vamos a ver de manera práctica en esta exhortación de la parábola en primer lugar, de este siervo fiel y prudente, ya trayéndolo a nuestros días, como también lo fue en estos días, cómo podemos estar en la práctica velando, despiertos, preparándonos. Regresemos a los evangelios. Lucas, capítulo 18. Vamos a ver. Lucas, capítulo 18. De manera práctica, cómo podemos ser esos siervos fieles, esos siervos prudentes, que podamos estar firmes, velando, aún no teniendo la fecha ni la hora, pero sí confiando en la promesa que Él mismo ha hecho que vendrá, que lo hará en persona, que será un momento de gloria para su iglesia. 18, Lucas 18, verso 8. Perdón, 18, 9. Perdón. Sí es el 8. Sí es el 8. Es esta parábola de la viuda, ¿verdad?, que fue tan insistente con este juez que finalmente dijo, pues, me molesta tanto que le haré justicia, no sea que me esté viniendo de continuo y me agote la paciencia. Este llamado a poder estar orando, confiando, perseverando en la oración. Y dice el Señor Jesús acerca de esta parábola, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese yo, hallaré fe en la tierra. Y lo que está hablando el Señor aquí es de una demostración de fe. La demostración de fe que es evidente a través de la oración. El contexto es oración. En otras palabras, el Señor Jesús pregunta, en el día de mi regreso, el cual afirmo que será, que nadie conoce el día, ¿a cuántos hallaré orando? ¿O cuántos también estarán en otra cosa? Primera manera práctica de estar preparándonos es permanecer orando. Miren, hermano, amigo, la vida de oración no es una vida en la que tengamos que permanecer las 24 horas de rodillas. Es una vida de una constante comunicación con nuestro Señor, de un conocer su voluntad para poder pedir, de un aceptar sus respuestas. Por eso la importancia en estos tiempos de no desanimarnos cuando parece que la respuesta del Señor no ha sido afirmativa. Y todo ello que tiene que ver con la constante oración. Se dice que sin oración no hay relación. Es difícil decir que amamos al Padre, que amamos al Hijo, que amamos al Espíritu Santo, y no tenemos esos tiempos. Doy gracias al Señor que desde que inició esta pandemia hemos tenido oración día a día, día a día.
Gracias al Señor por su gracia y su misericordia. Para terminar, vamos a ver otra manera práctica, pero tan completa, que puede abarcar todos los aspectos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física, en nuestra vida, en lo que se ve de nosotros y también en lo que no se ve. Una vida en santidad. El siervo fiel y prudente acepta el llamado de su Señor a una vida en santidad. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Es preciosa la palabra del Señor. Qué bendecidos somos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 14. Tiene el título: El día del Señor vendrá. No tengamos duda. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos del 9 al 14. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, pues Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá nuevamente como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Iglesia, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Un llamado específico para el siervo fiel y prudente. Una vida en santidad. Hemos escuchado los últimos meses, 2 meses, 3 meses tal vez, las últimas semanas, acerca de un nuevo orden mundial. Pues la palabra aquí nos deja de ver que habrá finalmente un nuevo orden mundial, perfecto, nuevos cielos, nueva tierra. Nosotros, participando de esta promesa, esa es la recompensa para el siervo fiel y prudente, que ha creído en la promesa de la segunda venida, que está preparado, que no está en tinieblas, que está en luz todos los días. Y por último, amigo hermano, vamos a ver la advertencia en los versículos 48 al 51. Acompáñame allí, en el Evangelio de Mateo, para poder hacer la lectura. Dice la palabra, ya hablando de la advertencia, ya vimos el llamado y la recompensa para el siervo fiel y prudente, y estas dos maneras de practicar la espera, prepararnos en oración y aceptando el llamado a la vida en santidad. Dice la palabra para este último punto, versículo 48, acerca de la otra parte. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, se confía, acepta que vendrá, pero según sus cálculos, según su entendimiento, pero también según sus planes inmediatos, conviene que el Señor tarde en venir. Y comenzará a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espera, porque vendrá como ladrón en la noche, y él será sorprendido, y a la hora que tampoco sabe y no está preparado,
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. En este mismo capítulo 24 nos habla de una semejanza. Acompáñame ahí, dale una hoja atrás a tu Biblia, porque hoy estamos escuchando que estamos esperando que podamos volver a la normalidad. Nuestras autoridades ya incluso mencionan que será una nueva normalidad. Pero vamos a ver qué es lo normal. Porque para la vida cristiana lo normal debe de ser aceptar que nuestro Señor Jesús viene por segunda vez. La vida normal cristiana tiene que ser una vida que está alerta, que sigue el curso de su vida sin el temor, poniendo los tiempos difíciles en las manos del Señor, confiando plenamente en Él, pero preparado en su corazón. Esa es la vida normal. En eso no habrá una nueva normalidad en la vida del creyente. Podemos estar ante una nueva oportunidad que el Señor nos muestre, si no hemos estado preparándonos en el pasado, que hoy sea el tiempo. Pero vamos a ver cómo, en qué tiempo, en qué época, todo el mundo estaba en su normalidad, tan entretenidos, que ignoraron un llamado. Allí en el versículo 36, dice la palabra: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron, no creyeron en el aviso, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a 8 personas, que ante el aviso del Señor no solo creyeron, sino pusieron manos a la obra. Entonces, en esta comparación, podemos ver que siempre habrá quien haga caso y quien ignore, y que para los dos habrá su correspondiente recompensa. Continúo. 39. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Es lo que está resumiendo, es lo que está concretando en esta parábola. O sea, unos atienden, y no es que en los tiempos de Noé ni comer, ni reunirse, ni darse en casamiento fuera malo. No, como hoy tampoco tener que ocuparnos en nuestras actividades cotidianas no tiene nada de malo. El asunto es que por atenderlas, por llenarnos de preocupaciones, de afanes, ignoremos el aviso. En los tiempos de Noé era que vendría un diluvio. En estos tiempos es que el Señor viene, que estemos preparados. Y pasaron años, 120 años, en construirse el arca. Bueno, pues aquí el Señor ha sido muy paciente. Acabamos de leer en Pedro que no retarda su promesa, sino que es paciente, porque su principal propósito es que nadie se pierda, que todos accedamos a la salvación a través de la fe. Pero muchos prefieren regresar a su normalidad. ¿Qué es para nosotros en este momento? ¿Qué estamos pensando en que llegue el último día de mayo y que de ser posible, de una manera paulatina, regresemos a la normalidad? Y está bien que los que no están trabajando puedan regresar, que los muchachos puedan regresar a su colegio, pero en cuanto a una normalidad en la que podamos estar ignorando esta promesa de nuestro Señor, nos hacen llamado en esta tarde de este domingo 17 de mayo, que podamos
No solamente considerar, sino aceptar por fe. Aceptar por fe, si es que no lo hemos hecho todavía. Estar viviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor. Siervo malo. Vamos a ver las 3 características del siervo malo. Acepta que tiene un Señor. Pues es un siervo que acepta que tiene un Señor, pero que acerca de este y cree en la promesa de que su Señor va a venir. Pero nos dice allí en el versículo 48, aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Hay tiempo. No creo que esté pronta su venida. Yo creo que ese es uno de los propósitos por los que el Señor no nos da a conocer, que en verdad podamos estar atentos, podamos estar confiando en Él todos los días. Es una incredulidad, no a la promesa, pero sí al llamado, es una desobediencia a la exhortación de estar preparados, es no tomarlo en cuenta, es una manifestación de soberbia, de pensar que aún temporalmente podemos tener en nosotros el control de nuestra vida. Sí cree que vendrá, pero no por el momento. Entonces esto implica que en la práctica no tiene la intención de estarse preparando. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. Primera característica, cree en el Señor. Acepta que va a venir, pero no pronto. Y como en su mente y en su corazón está que no pronto vendrá el Señor, pues entonces como coloquialmente sabemos o hemos escuchado, pues hay un tiempo para dedicarnos a nuestras cosas, a poder distraernos. Y el mensaje del siervo fiel y prudente era una vida en santidad. Esto es una vida tibia, que en algunas áreas busca del Señor, pero que esta falta de obediencia lo lleva a estar descuidado. Segunda característica del siervo malo. El primero era un siervo fiel y prudente. Este es un siervo malo. Mi Señor está demorando, dice la NBI, en este versículo 48, dice, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? Hace mucho tiempo que dijo la promesa y parece que se está tardando, pero ya Pedro nos dijo cuál es el motivo. No es que retarde su promesa, sino que está siendo paciente, pero el llamado sigue vigente y es tan necesario como vital en nuestra vida eterna. La segunda característica es que esto también comienza a tener un efecto en su relación con sus compañeros, dice NBI. Dice, luego comienza a golpear, comienza a tener diferencias con sus compañeros. Fíjense, segunda característica tomada de aquí de la palabra y en esta aplicación actual. Por eso a veces nos cuesta trabajo la comunión con nuestros hermanos. El Señor nos trae de inmediato, el Espíritu tiene esa tarea de redarguirnos, pero es importante que el estar en esta espera de la venida de nuestro Señor nos lleva a anhelar, a tener presente siempre el primer gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pero nunca descuidar el segundo, amar a nuestro prójimo, primeramente a nuestros hermanos en la fe. Y otra característica del siervo malo que piensa que el Señor se está tardando es que comienza a tener diferencias con los hermanos. Comienza a golpear, comienza a maltratar, dice, a sus compañeros. Y tercera, que ya indica un grado un poquito ya, o un mucho más de apartamiento. Dice ahí, y aún, dice el verso 49 en la Reina Valera, y aún comienza a comer y a beber
con los borrachos. Esto lo podemos entender como, pues comienza a tener diferencias con los hermanos, pero también comienza a relacionarse de donde había salido, con los que había salido. No es malo que nos relacionamos con ellos. El Señor Jesús lo hacía, comía con ellos para compartirles el Evangelio. Ahora ese es el llamado que tenemos. Podemos ver, porque podemos decir, bueno, esto solamente tiene una aplicación, una implicación para el día final, pero podemos ver cómo el Señor nos deja claro que esto tiene su efecto en nuestra vida diaria, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos. Y esto es un grave peligro, porque el mismo Señor Jesús, ahora leíamos Hechos 1:8, nos ha dado el llamado a que le seamos testigos. Y no solamente nos ha dado el llamado, sino que nos ha equipado. Y finalmente vemos que también tiene una consecuencia. Así como el siervo fiel y prudente que estuvo esperando, que estuvo preparándose, tuvo su recompensa. En el verso 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pues también hay una recompensa para el siervo malo que creyó que el Señor viene, pero que pensó en su corazón, retarda, y por lo tanto puedo dedicarme a mis asuntos. Y para él resulta la enseñanza que el Señor vendrá como un ladrón, porque está en la noche. Y dice 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no esté preparado y a la hora que no sabe. Y podemos preguntar, bueno, pero es que la hora nadie la sabe. Pues sí, ninguno la sabe. La diferencia está entre que si creemos y aceptamos lo que el Señor ha dispuesto para que estemos preparándonos, vamos a ser semejantes a ese siervo fiel y prudente. No como este siervo malo, que pensó que el Señor retarda su promesa, que se confía, que comienza a tener diferencia con sus consiervos, con sus compañeros, y que termina relacionándose con los que no conocen del Señor y sus prácticas. Y entonces el resultado o la recompensa es esta, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, porque fue tibio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el mensaje, Iglesia de Unifam Viveros, para este domingo, tiempo en el que las circunstancias llevan a la mayoría de los predicadores a estar en un estudio, en un mensaje, estar volteando, pero no es sabio solamente en estos tiempos voltear al mensaje del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El día y la hora nadie la sabe. Él vendrá. Es una promesa de gloria para nosotros, pero el llamado es que estemos preparados, y nos da los medios necesarios. Estemos orando, estemos atentos a la palabra, estemos aceptando esa obra del Espíritu Santo completa en nuestras vidas que nos lleva a tener esa vida en santidad, y seguramente podremos tropezar. El Señor es misericordioso para podernos levantar y para podernos ayudar a seguir adelante, pero no tengamos en poco su promesa de su venida. Estemos atentos. Nosotros no somos como estos que están en la oscuridad, para que su venida nos tome como un ladrón en la noche. Nosotros estamos en Él, estamos en la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Tengamos la mirada puesta en nuestro Señor Jesús. Recordaba yo, para concluir, yéndonos hasta el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra debido a su perversión, y el Señor reflexiona y dice, ¿acaso no he de compartir mis pensamientos con Abraham acerca de los planes que tenía para Sodoma y para Gomorra? Y hoy tú y yo podemos identificarnos con Abraham. El Señor nos considera sus hijos, nos considera sus amigos.
de tal manera que ya nos ha dicho cuáles son sus planes acerca de su regreso. Pero qué importante, que la palabra es para todos. Y qué bendición que a través de su Espíritu, que a través de la salvación, que a través de perseverar, el Señor nos sigue recordando para que podamos estar preparados, para que volteemos a ver a aquellos que están descuidados, aún dentro de la iglesia, y aún los que no conocen del Señor. Comencemos compartiendo el Evangelio a los que no conocen. Continuemos confirmándonos en la fe, continuemos preparándonos, porque nuestro Señor Jesús viene. El tiempo, el día y la hora, nadie la sabe, pero Él nos llama a que seamos esos siervos fieles y prudentes, que estemos esperando al novio que viene por la novia, que somos nosotros, porque nos espera el participar de las bodas del Cordero. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por este buen tiempo de su palabra. Acompáñame. Señor Jesús, en este domingo, la iglesia de Viveros, queremos darle gracias. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, porque le conocemos, usted ha manifestado de su fidelidad. Gracias porque nos ha sostenido bajo su diestra poderosa. Gracias porque nos ha llenado de promesas. Y gracias porque hoy podemos no solamente recordar, sino reafirmar esta promesa de gloria. Estaremos con usted, Señor, con un cuerpo preparado, Señor, para la vida que usted también ha preparado para nosotros, con un cuerpo diferente, con un cuerpo que ya no experimentaremos, Señor, ni dolor, ni sufrimiento, ni tristeza. Hoy la podemos, Señor, experimentar, pero no estamos solos. Somos grandemente bendecidos porque usted, Señor, se encarga de cada una de nuestras necesidades. Y aun cuando no hemos podido, Señor, reunirnos en su templo, en su casa de oración, usted nos ha mantenido juntos durante varias semanas. Nos ha mantenido juntos bajo su cuidado y unidos con nuestros hermanos. Queremos orar por el movimiento de las familias unidas en Cristo. Síganos sosteniendo por su iglesia en todo lugar, Señor, y aún por los que no le conocen. Sabemos que usted viene. Ayúdenos a estar preparados. No está en nosotros el poder tener esa preparación. Por tanto, le pedimos, Señor Jesús, Padre precioso, Espíritu de poder, que continúe, precioso Dios, haciendo su obra completa en nosotros. Ayúdenos a estar preparados. Se lo suplicamos y le pedimos que nos siga sosteniendo. Todos se lo suplicamos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Que tengan una bendecida semana.